Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Leímos 7 versículos del libro de Romanos, capítulo 3, el cual, esos 7 versículos en el trayecto de la lectura podemos ver que hablan los que están bajo la ley, ¿sí? Los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así habla el primer versículo. También el versículo 20 dicen que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como también habla el versículo 22, que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual también habla el 23, la condenación de la humanidad, el cual estábamos separados de Dios. Eso lo habla el versículo 23. Y el 24 habla la justificación de la humanidad. El 24 habla el cual Jesucristo nos justificó, ¿sí? Y el 25 habla a quien Dios puso como propiciación para nuestra justificación, para perdonar nuestro pecado. Eso es lo que hablan esos 7 versículos del libro de Romanos capítulo 3. Amén. Hoy meditando esta palabra, queridos amados, queridos hermanos, por la gracia de Dios vine a compartir esta palabra, porque muchas personas no han entendido que la ley es la condenación. La ley condena, que la ley es el ayo para llegar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muchas personas dicen que quieren esforzarse para tratar de cumplir la ley, ¿sí? Ellos dicen no, que para que nosotros podamos llegar a Jesucristo tenemos que cumplir la ley de Dios. Podemos decir, queridos amados, que nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley, nadie. Solamente la cumplió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros no podemos cumplir la ley? Primero, porque somos débiles, Segundo, porque el único que puede cumplir la ley es el que la dio. ¿Y quién dio la ley? Dios fue quien dio la ley, ¿sí? Como Él es pero Él no la dio para que nosotros la cumpliéramos. Él las dio para que conociéramos el pecado, para que nos conociéramos a nosotros mismos, para que nos diéramos cuenta quiénes somos realmente nosotros. Amén. Porque cuando uno dice, ¿para dónde va un pecador cuando muere? Eso de una vez quebranta el corazón, porque los deja pensando. Amén. Por eso fue que Dios hoy me dio el corazón para yo venir a compartir esta palabra. Esta palabra está diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Muchos días atrás yo compartí Deuteronomio capítulo 28, el cual hablé desde el versículo 1 y desde el versículo 15, el cual desde el versículo 1 dice que si cumplieras toda la ley vas a recibir bendición. Pero el versículo 15 hasta el 60 dice que si no oyeres la voz de Jehová y no procuraras cumplir la ley,
vas a recibir cantidades de maldiciones. Así lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, desde el versículo 15 en adelante. Pero muchas personas nada más que ven el versículo 1 de ese capítulo, porque no se atreven a ver el versículo 15 en adelante. Como muchas personas tampoco se dan cuenta de la justificación de la humanidad, porque todavía ellos piensan y quieren procurar cumplir la ley, el cual nosotros no podemos cumplirla. Ningún ser humano es capaz de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Por qué? Porque es imposible, nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie, perfectamente. Porque también la palabra dice que si quebrantaras un punto de la ley, vas a ir al infierno. Entonces, no podemos cumplir la ley, queridos hermanos. Amén. Voy a leer una palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice el libro de Gálatas. Por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, va a ser justificado. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aparte, el versículo 22 dice que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, el cual Él vino a este mundo, a esta tierra, a darse a sí mismo por el pecado de todos nosotros. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años? Porque nosotros nos encontrábamos separados de Dios. Nos encontrábamos en las tinieblas, nos encontrábamos ya condenados a irnos al infierno. Toda la humanidad se encontraba ya ida para el infierno. Así lo dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, para sacarnos de ese infierno, para sacarnos de esa condenación, para sacarnos de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué versículo 24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la justicia de Dios. Para nosotros podemos conseguir la salvación, para poder ser salvos perfectamente, tenemos que creer la palabra de Dios. Creer que Jesucristo quitó el pecado. Creer que ya no tienes pecado. Porque vino la justicia de Dios hace 2000 años para justificar a la humanidad. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Amén. A quien Dios puso como propiciación para justificar todo el pecado de la humanidad. Amén. Seguimos en el libro de Gálatas. ¿Qué dice el versículo 19? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo por la ley soy muerto, a fin para vivir para Dios. Nosotros en la ley nos encontrábamos muertos, porque de eso se trataba la ley. La ley te lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque en la ley estás muerto. Y si te encuentras muerto en la ley, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar el Salvador de pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para justificar, para quitar y limpiar todo tu pecado. La ley te hace muerto para que venga la justificación de Dios, la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así lo dice. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén.
para que puedas recibir la gracia, para que puedas recibir la justicia de Dios al 100%, tienes que creer la palabra de Dios. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer dónde estás. Y tienes que reconocer que con la ley estás muerto. Así lo dice. Porque por las obras de la ley no vas a llegar a Dios. No vas a ser justificado. Porque por esa misma ley es el conocimiento del pecado. De eso se trata la ley. La ley te hace muerto. ¿Para qué? Resucitaras en Cristo. Para que vivieras en Cristo. Para eso vino Jesucristo a esta tierra. Amén. Vamos a leer el versículo 24 de Romanos capítulo 3. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gratuitamente eres salvo. Gratuitamente recibiste el perdón de los pecados. Pero si tú no lo logras creer, no logras quitar tu razón, no logras votar tu propio punto de vista, no vas a recibir esta gracia de Dios. No vas a recibir la justicia de Dios al 100%. Medita en la palabra. Hay dos opciones. La primera opción es tu razón y tu punto de vista. ¿Qué te dice tu razón y tu punto de vista? Que eres pecador, que estás condenado, que tienes que esforzarte. Eso es lo que dice tu punto de vista y tu razón y tu pensamiento. ¿Qué dice la palabra? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Con cuál de las dos te quieres quedar? ¿Con tu razón o con la palabra? Hasta aquí quería compartir. Vamos a orar ya delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en el libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 19 hasta el 25, el cual habla que las obras de la ley es el conocimiento del pecado, y también habla la separación de el hombre con Dios, el cual también habla que Jesucristo nos vino a justificar. Dios Padre, te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, y por los invitados, por las personas, Señor, que no han podido recibir tu gracia, que no han podido recibir tu justicia al 100%. Trabaja, Señor, y haz lo que sea necesario para que voten su razón, para que voten su justicia. Porque tu palabra dice que ya tú quitaste el pecado. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, consumado es. Y consumado es significa que ya solucionaste el pecado. Señor, trabaja en sus corazones. Señor, bendice a los hermanos, bendice a los invitados, bendice también a las personas, Señor, que van a ver la repetición. Padre, te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.